Hola hermanos, el Señor le bendiga. Bienvenidos a Casa Bíblica Argentina. Una bendición de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci pour la vie que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ. Gracias por la vida que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Merci Seigneur pour la nouvelle naissance que tu nous as donnée. Gracias por el nuevo nacimiento que nos has dado. Père, nous te prions de nous guider par ton Esprit Saint Guíanos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado. Et tout ce qu'on va partager sera une bénédiction pour chacun. Que lo que compartamos sea una bendición para cada uno. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Comment peut-on savoir si un fruit est mature? ¿Cómo podemos saber si un fruto es maduro? On reconnaît un fruit mûr selon son odeur, Reconocemos un fruto según su olor, sa couleur, según su color, son poids. según su peso. Chaque détail du fruit a son importance. Cada detalle del fruto tiene su importancia. Si je reconnais les caractéristiques, Si yo conozco las características, je vais reconnaître le fruit mûr. voy a reconocer el fruto maduro. Et sur le plan spirituel, Y en el plano espiritual, quelles sont les caractéristiques ou la mesure ¿cuáles son las características o las medidas pour savoir l'état de maturité spirituelle? para saber el estado de la madurez espiritual? La maturité spirituelle vient au cours des années. La madurez espiritual viene a lo largo de los años. C'est la même chose qui arrive dans le corps humain. Es lo mismo que sucede en el cuerpo humano. Le temps passe et le corps d'un enfant grandit. El tiempo pasa y el cuerpo del niño crece Il se développe jusqu'à arriver à la maturité. y se desarrolla hasta llegar a la madurez. Il y a plein de religions qui parlent de la maturité spirituelle. Hay muchas religiones que hablan de la madurez espiritual. Mais nous regardons qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à cela. Pero miremos qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto.
On va lire dans Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 16. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 10 al 16. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amen. La maturité spirituelle est l'objectif de Dieu en Christ. La madurez espiritual es el objetivo de Dios en Cristo. L'objectif de Dieu se réalisera non seulement dans la vie de chacun, El objetivo de Dios se realizará no solamente en la vida de cada uno, mais aussi il veut un changement dans le monde. pero Él también quiere un cambio en el mundo. Dieu veut changer des choses vieilles par des nouvelles. Él quiere cambiar las cosas viejas en cosas nuevas. Dans Apocalypse chapitre 21, En Apocalipsis capítulo 21, Dieu nous a même promis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dios prometió cielo nuevo y una nueva tierra. Au verset 5, il dit En el versículo 5 dice: « Je fais toutes choses nouvelles. Yo hago nuevas todas las cosas. » Lorsque l'homme est tombé, Cuando el hombre cayó, Dieu ne l'a pas détruit. Dios no lo destruyó, Mais Dieu décide de faire de lui une nouvelle créature. pero Dios decide de hacer de él una nueva criatura. Jésus est les prémices de la nouvelle créature. Jesús es la primicia de la nueva criatura. Qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle créature? ¿Qué es lo que caracteriza a esta nueva criatura? On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28. Leamos Primera de Corintios capítulo 15 versículo 28. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amen. Après que Dieu a détruit le dernier ennemi qui est la mort, Luego que Dios destruyó al último enemigo, que es la muerte, comme dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26, como lo dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 26, le verset 28 nous explique clairement el versículo 28 nos explica claramente que dans la nouvelle créature,
que en la nueva criatura Dieu doit être tout en tous. Dios tiene que ser todo en todos. Quand deviendra-t-il toute chose nouvelle? ¿Cuándo serán todas las cosas hechas nuevas? Quand la méchanceté prendra fin? ¿Cuándo la maldad se terminará? La douleur, le mal? El dolor, el mal, ¿cuándo se terminará? Lorsque Dieu soit tout en tous. Cuando Dios sea todo en todos. Et maintenant, Dieu n'est pas tout en tous? Y ahora, ¿Dios no es todo en todos? Si, mais il y a une partie de la créature qui refuse Dieu. Sí, pero hay una parte de las criaturas que rechazan a Dios. Dieu gouverne sur tout. Dios gobierna sobre todo. Il a le contrôle de tout. Dios tiene el control de todo, Mais il n'est pas en tous. pero Él no está en todos. L'objectif est qu'il soit tout en tous. El objetivo es que Él sea todo en todos. Le verset dit, Porque el versículo dice, afin que Dieu soit tout en tous. a fin que Dios sea todo en todos. On va lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 4. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amen. Dieu a fait de nous un seul corps, un seul esprit. Dios hizo de nosotros un solo cuerpo y un solo espíritu. Et le verset 6 nous montre le pouvoir. Y el versículo 6 muestra el poder Et montre aussi la souveraineté de Dieu d'être le Dieu et Père de tous. y muestra la soberanía de Dios de ser Dios y Padre de todos, Qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. el cual es sobre todos y por todos y en todos. Et le verset 7 du chapitre 4 de Éphésiens Y el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios dit, dice, mais à chacun de nous la grâce a été donnée pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia selon la mesure du don de Christ. conforme a la medida del don de Cristo. Cette grâce a été donnée à chacun, Esta gracia fue dada a cada uno, afin que Dieu soit tout en tous. a fin de que Dios sea todo en todos. Dieu a décidé de se manifester en Jésus-Christ. Dios decidió de manifestarse en Jesucristo. Christ a été la plénitude de Dieu sur cette terre. Cristo fue la plenitud de Dios en esta tierra Et refléter Dieu dans le monde. y así reflejar a Dios en el mundo. Amen. On va lire dans Colossiens chapitre 2 versets 9 à 10. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amen. Dieu est présent avec toute sa gloire sur cette terre à travers Jésus-Christ. Dios está presente con toda su gloria en esta tierra a través de Jesucristo. Celui qui voit Christ voit Dieu.
Aquel que ve a Cristo ve a Dios. Ce que Dieu a fait avec Christ comme prémisse de la création, Lo que hizo Dios con Cristo como primicia de la creación, Dieu le fera pour ceux qui lui appartiennent. Dios lo hará también por aquellos que le pertenecen. Dieu le fera avec ceux qui acceptent cette grâce. Dios lo hará con aquellos que aceptan esta gracia. Dans l'épître de Jacques, l'apôtre nous dit, En la epístola de Santiago, el apóstol nos dice que Dieu nous a engendrés selon sa volonté. que Dios nos ha engendrado según su voluntad, Par la parole de vérité, por la palabra de verdad, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. a fin de que seamos las primicias de sus criaturas, de su creación. Et cela, on le trouve dans Jacques chapitre 1, verset 18. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 18. Dieu veut achever son objectif dans l'homme Dios quiere terminar con el objetivo en el hombre, dans la nouvelle créature. en esta nueva criatura. Nous sommes une nouvelle créature. Somos una nueva criatura. Christ est la tête, Cristo es la cabeza l'Église est le corps, y la iglesia es el cuerpo, afin d'annoncer les vertus de Dieu. a fin de anunciar las virtudes de Dios. On va lire dans Éphésiens chapitre 3, verset 19. Leamos Efesios capítulo 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amen. Nous sommes appelés à grandir spirituellement. Nosotros hemos sido llamados a crecer espiritualmente, pour que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. hasta que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Si hay alguien al lado tuyo, decile: je suis appelé à grandir spirituellement yo soy llamado a crecer espiritualmente et à être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. y ser llenos hasta la totalidad de la plenitud de Dios. Si tu es seul, dis-le à haute voix. Si estás solo, decilo fuerte: Je suis appelé à grandir spirituellement estoy llamado a crecer espiritualmente et à être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. y ser llenos hasta toda la plenitud de Dios. Ceci est tellement grand, mes frères. Esto es tan grande, hermanos. Et au verset 20 d'Éphésiens chapitre 3, on va le lire. El versículo 20 de Efesios 3 dice, vamos a leerlo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amen. Paul veut transmettre un message à la nouvelle créature. Pablo quiere transmitir un mensaje a esta nueva criatura Et dire que l'objectif de Dieu y decirle que el objetivo de Dios n'est pas seulement nous faire entrer au ciel, no es solamente de que accedamos al cielo, mais de nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
sino el de ser llenos hasta toda la plenitud de Dios pour participer à son œuvre. y así participar de su obra. Paul veut que le chrétien, Pablo quiere que el cristiano, le disciple, veille à ne pas rester immature. que el discípulo vele para no permanecer inmaduro Mais de comprendre ce que Dieu veut faire avec cette nouvelle créature. y quiere que entienda qué es lo que Dios quiere hacer de esta nueva criatura. Nous continuons la lecture dans le chapitre 3, le verset 21. Continuamos la lectura de Efesios capítulo 3, versículo 21, que dice: A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. À lui soit la gloire où? A Él sea la gloria, ¿a dónde? Dans l'Église et en Jésus-Christ. En la Iglesia y en Jesucristo, Dans toutes les générations. en todas las generaciones. La gloire de Dieu, La gloria de Dios ce n'est pas ce qu'il a, no es lo que Él tiene, mais ce qu'il est. sino lo que Él es. Je répète, Yo repito, la gloire de Dieu, la gloria de Dios ce n'est pas ce qu'il a, no es lo que Él tiene, lo que Él posee, mais ce qu'il est. sino lo que Él es. Ceci est son caractère, Esto es su carácter, ses attributs. sus atributos. Et c'est à l'Église qui a été donné de refléter la gloire de Dieu. Y es a la Iglesia que le fue dada el hecho de reflejar la gloria de Dios. Lorsqu'on voit les paysages, Cuando vemos los paisajes, le coucher du soleil, el atardecer, la mer, el mar, on dit ceci reflète la grandeur de Dieu, decimos eso refleja la grandeza de Dios, la gloire de Dieu. la gloria de Dios. Mais vous savez, les gens doivent dire la même chose sur nous. Pero ustedes saben, las personas tienen que decir lo mismo de nosotros. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios. Si tu penses que c'est impossible de refléter la gloire de Dieu, Si pensás que es imposible reflejar la gloria de Dios, oui, c'est vraiment impossible. sí, verdaderamente es imposible reflejar la gloria de Dios. Car on peut refléter la gloire de Dieu Porque se puede solo reflejar la gloria de Dios que par sa grâce. nada más que por gracia. Cela, ce n'est pas avec notre propre force. Y esto no es por nuestra propia fuerza. Ceci est par grâce infinie de Dieu. Esto es por la gracia infinita de Dios. Amen. Si nous comprenons vraiment ce que Dieu veut accomplir à travers nous, Si entendemos verdaderamente qué es lo que Dios quiere cumplir a través de nosotros, sa nouvelle créature, esta nueva criatura, nous ne regardons plus jamais les choses d'en bas. no miraremos nunca más las cosas de aquí abajo. Les choses de ce monde seront une ordure. Las cosas de este mundo serán solo desechos, Une poubelle. basura. Tout cela sera poubelle devant l'objectif que Dieu veut accomplir et à laquelle il nous fait participer. Todo será basura en comparación al objetivo que Dios quiere cumplir y a la cual Él nos hace participar. Plus nous rendons compte de son amour Cuanto más nos demos cuenta de su amor et de la position que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ,
y del lugar que Dios nos dio en Jesucristo, plus nous devenons matures spirituellement. más maduros seremos espiritualmente. La parole dit en Éphésiens chapitre 2 verset 6, La palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, il nous a ressuscités ensemble, que Él nos resucitó juntamente con Él il nous a fait asseoir ensemble dans le lit céleste y nos hizo sentar junto a Él en los lugares celestiales en Jésus-Christ. con Cristo Jesús. Toi que Dieu a fait asseoir dans le lit céleste, A vos, que el Señor te hizo sentar en los lugares celestiales, comment tu peux regarder les choses d'en bas ¿cómo podés mirar las cosas de abajo o aferrarte a las cosas de abajo et oublier l'objectif que Dieu veut accomplir à travers ta vie? y olvidar del objetivo que Dios quiere cumplir a través de tu vida? On va lire dans Romains chapitre 8 verset 18. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Comment je peux savoir que je suis mature spirituellement? ¿Cómo puedo saber que soy maduro espiritualmente? Lorsque je mets les affaires éternelles en priorité. Esto es, cuando yo pongo las cosas eternas como prioridad. Comment je peux savoir que je suis mature spirituellement? ¿Cómo puedo saber que soy maduro espiritualmente? Lorsque les choses éternelles sont en premier lieu avant les choses temporaires de ce monde. Puedo saberlo cuando las cosas eternas están en primer lugar antes que las cosas temporales de este mundo. Lorsque je mets la vie de Dieu avant celui des hommes. Es cuando yo pongo lo que opina Dios en primer lugar antes de lo que pueden opinar los hombres. Je suis mûr lorsque j'investis sur les choses que je ne vois pas. Soy maduro cuando invierto en las cosas que no se ven. Lorsque je décide d'investir mon temps, Cuando yo decido de invertir mi tiempo, mes forces, mis fuerzas, mais bien sur les choses que je ne vois pas, mis bienes, e invierto en las cosas que no se ven. pour grandir spirituellement, Para crecer espiritualmente il y a un prix à payer. hay un precio que pagar. Paul nous demande dans Romains chapitre 13 verset 12, on va le lire. Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 12, vamos a leerlo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amen. Se dépouiller est une décision à prendre. Despojarse es una decisión que hay que tomar. Un sacrifice à faire. Un sacrificio que hay que hacer. Et ce sacrifice à faire, Y este sacrificio que hay que hacer ce n'est pas pour accéder à cette grâce. no es para acceder a la gracia. La grâce est gratuite. La gracia es gratuita. Le sacrifice fait référence à obliger ma chair humaine Este sacrificio hace referencia
a obligar a mi carne à obéir et suivre les commandements de Dieu. a obedecer y a seguir los mandamientos de Dios. Nous devons dépouiller des œuvres des ténèbres pour ressembler à Christ. Tenemos que despojarnos de las obras de las tinieblas para ser cada vez más semejantes a Cristo. Et plus tu ressembles à Christ, Más te pareces a Cristo, plus ton service dans le corps se consolide. más tu servicio en el cuerpo se va a consolidar. Plus tu te ressembles à Christ, Más te pareces a Cristo, ton service devient plus excellent. tu servicio será cada vez más excelente Tu sauras certainement quel est ton rôle dans le corps du Christ. y sabrás ciertamente cuál es tu rol en el cuerpo de Cristo. Il est impossible de grandir spirituellement et ressembler à Christ Es imposible de crecer espiritualmente y de parecerte a Cristo sans ton union avec tes frères. sin estar en unión con tus hermanos. Est-ce qu'il y a des frères difficiles à supporter? ¿Hay hermanos que sean difíciles de soportar? Oui, il y en a. Sí, hay. Il y en a car nous sommes tous dans le cheminement vers la perfection. Sí, hay, porque estamos todos en este camino hacia la perfección. Je ne dois pas mettre aucune condition pour m'unir avec mon frère. Yo no tengo que poner ninguna condición para unirme a mi hermano. Il est impossible de grandir spirituellement Es imposible de crecer espiritualmente et ressembler à Christ y de parecerme a Cristo sans ton union avec tes frères. sin que estés unido a tus hermanos. Cela est important Esto es importante parce que le thème de la communion dans l'Église porque el tema de la comunión en la iglesia est le plus grand signe d'une maturité spirituelle. es la señal más grande de una madurez espiritual. Et les querelles et les divisions sont des signes d'immaturité spirituelle. Y las peleas y las divisiones son la señal de la inmadurez espiritual. Je vous invite à relire quelques versets. Los invito a releer algunos versículos. L'apôtre Paul veut que nous puissions vivre et jouir des richesses de sa gloire. El apóstol quiere que podamos vivir y regocijarnos de las riquezas de su gloria. Il faut apprendre ces versets par cœur, Tenemos que aprender estos versículos de memoria, croire et vivre. creerlos y vivirlos. C'est Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19. Leamos Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Efesios capítulo 2, versículo 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amen. On ne peut pas grandir spirituellement No podemos crecer espiritualmente si on ne se dépouille pas des œuvres des ténèbres. si no nos despojamos de las obras de tinieblas. Il faut que l'homme intérieur soit fortifié.
El hombre interior tiene que ser fortalecido. Mais avant cela, Pero antes de eso, Christ doit habiter dans nos cœurs par la foi. Cristo tiene que habitar en nuestros corazones por la fe, Et étant fondés et enracinés dans l'amour. estando fundados y enraizados en amor. Mon frère commence à te dépouiller à chaque instant des œuvres charnelles. Hermano, comenzá a despojarte a cada instante de las obras carnales. Vide-toi de toi-même, Vaciate de ti mismo afin que tu puisses être rempli du Seigneur, a fin de que puedas ser lleno del Señor, afin d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. hasta que puedas ser lleno hasta toda la plenitud de Dios, Afin que Dieu soit tout en tous. a fin de que Dios sea todo en todos. Jésus-Christ a dit, Jesucristo dijo, il faut qu'il croître es necesario que Él crezca et que je diminue. y que yo mengüe. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jesucristo, el Hijo de Dios, connaissait bien que l'unique manière que Dieu soit tout en tous, conocía bien que la única manera de que Dios sea todo en todos c'était de diminuer afin que lui puisse croître. era de disminuir, de menguar a fin de que Él pueda crecer. Amen. On va finir avec Éphésiens chapitre 4 verset 13. Y terminemos leyendo Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amen. N'oublie jamais qui es-tu en Christ. No olvides nunca quién eres en Cristo. N'oublie jamais ce que Dieu veut accomplir à travers toi. No olvides nunca lo que Dios quiere cumplir a través tuyo. Toi, la nouvelle créature. Tú, la nueva criatura. Amen. On va prier. Oremos. Seigneur, merci. Señor, gracias. Merci parce que moi, qui étais une créature déchue, Gracias porque yo que era una criatura caída, tu as fait de moi une nouvelle créature. has hecho de mí una nueva criatura. Et tu m'as fait asseoir dans le lit céleste en Jésus-Christ. Y me hiciste sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tu m'as fait participer à ta gloire. Me hiciste participar de tu gloria. Seigneur, je veux grandir spirituellement, Señor, quiero crecer espiritualmente, en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. con toda la plenitud en Dios, Et que Dieu soit tout dans ma vie, y que Dios sea el todo en mi vida, afin que je puisse accomplir le but pour lequel tu m'as fait naître de nouveau. a fin que pueda cumplir el objetivo por el cual he nacido de nuevo, Et que je puisse saisir pleinement ce mystère à lequel tu m'as appelé. y que pueda yo aferrarme y tomar plenamente ese misterio a la cual tú me has llamado. Dans le nom de Jésus-Christ, En el nombre de Jesucristo, à toi seul la a gloire, ti solo la gloria, au siècle des siècles, Père. por los siglos de los siglos, Padre. Amen. Amén.